En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En la anterior charla, que fue la primera del tema que estamos tratando, y sería muy bueno escucharla otra vez, os dije que tenía preparado para cada uno de vosotros un arma de soberano poder, un arma sin la cual el anticristo nos vencería, un arma que nos hará invencibles en nuestra lucha a muerte con el demonio, y tal es el valor de esta arma que sin ella no podríamos salvarnos. Dicho lo anterior, ha llegado el momento de entregaros esa arma mortífera contra el mal, y que incluso puede llegar a vencer a Dios nuestro Señor. Y como eso de que se pueda llegar a vencer al Creador es imposible, el arma del que os estoy hablando tiene que ser algo por antonomasia grande y muy especial. Bien sé que el nombre de la preciosa daga con la que venceremos al maligno lo tenéis todos en vuestras mentes, pero lo que puede que no sepáis son muchas de las extraordinarias maravillas que tan prodigioso instrumento lleva consigo. En los sermones, en las charlas espirituales, en las conferencias, en los libros, se habla de muchas cosas, pero muy poco de... Llegó el momento de pronunciar su nombre. Muy conocido, por cierto, pero muy poco usado. En estos momentos os entrego a cada uno el arma sin la cual no podréis entrar en el reino de los cielos. Su precioso nombre es la oración. Vamos a desarrollar el tema. Debemos partir del principio de que sin la gracia actual de Dios no podemos hacer nada. Es claro que ese nada se está refiriendo a la vida espiritual y a todo lo que atañe a nuestra salvación. Y aquí viene el quid de la cuestión. Esa gracia, nos asegura el Señor, que no la concede sino a aquellos que la piden. Pedid y se os dará. Y de esto concluye Santa Teresa, que quien no pide no recibe. La Sagrada Escritura nos dice que es preciso orar siempre, que recemos para que no caigamos en la tentación y que si pedimos, recibiremos. De aquí se deduce lo que Santo Tomás escribe sobre el tema. Todo hombre está obligado a la oración por cuanto está obligado a procurarse los bienes espirituales, los cuales no se pueden alcanzar sino por la oración. Si no hay oración, no tendremos esos bienes espirituales. Debemos rezar siempre, y más en especial cuando se está en pecado mortal o en peligro de muerte, o cuando se sienta el ataque de alguna grave tentación. Muchos santos padres afirman que la oración es de necesidad de medio, lo cual quiere decir que sin rezar es imposible conservar la gracia de Dios y salvarnos. Sin rezar es imposible conservar la gracia de Dios y salvarnos. San Juan Crisóstomo sostiene que es sencillamente imposible perseverar en la virtud sin el auxilio de la oración. Es imposible. Y el doctor Angélico afirma en la Suma que después del bautismo necesita el hombre una oración continua para poder entrar en el reino de los cielos. Vamos a grabar bien esto en nuestras mentes. Después del bautismo necesita el hombre una oración continua para poder entrar en el reino de los cielos. Y es que si bien el bautismo borra los pecados, quedan todavía por vencer las tentaciones, y no las venceremos sino a fuerza de oración. Y en otro lugar, Santo Tomás confirma lo anterior con estas palabras. Conseguida ya la gracia de la justificación, es decir, la gracia de Dios en el alma, necesitamos pedir a Dios el don de la perseverancia para vernos libres del pecado hasta el fin de la vida. Todo lo anterior es oro molido y es obligado saberlo. Y no solo saberlo, sino ponerlo en práctica a partir de ahora, pues para eso estáis escuchando con el buen deseo de alimentar vuestra alma y servir y amar mejor a nuestro Dios. Sintetizando un poco. Sin especial asistencia de Dios no podemos conservar la gracia mucho tiempo, y sin tardar demasiado nos hallaremos caídos en pecado mortal, ya que son tantos los enemigos que de continuo nos combaten,
que si Dios no nos socorre con gracias especiales, nos veremos en la imposibilidad de resistir. Seamos conscientes de ello, y mucho más en los tiempos que corren, que como bien sabéis y comprobáis cada día, son los del Anticristo. El Concilio de Trento declara: si alguno dijere que el hombre justificado puede perseverar en su justificación sin especial auxilio de Dios, sea anatema. Está clarísimo que sin oración no podremos mantener la gracia de Dios en nuestra alma. Hay que advertir que este auxilio especial Dios no lo concede de ordinario, sino a aquellos que lo piden. Escribe San Agustín que es cosa cierta que hay gracias que Dios concede aún a aquellos que no las piden, como el principio de la fe, pero hay otras que tiene preparadas únicamente para aquellos que las piden. Tal es la perseverancia final. Ordinariamente es así, pero extraordinariamente a veces Dios otorga gracias a personas que no las han pedido, como por ejemplo la aparición de la Virgen Inmaculada al judío Ratisbona, la visión de Cristo que tuvo el filósofo Manuel García Morente, y bastantes más casos que a lo largo de la historia de la Iglesia han sucedido. Pero debemos tener muy en cuenta que esto ocurre en casos muy extraordinarios, muy fuera de lo común. San Alfonso María de Ligorio, al que estamos siguiendo en esta charla espiritual, nos dice algo muy fuerte. Todos los condenados se condenaron por no haber rezado. Si hubieran rezado, no se hubieran condenado. Todos los santos se hicieron santos por la oración. Si no hubieran orado, no se hubieran hecho santos, ni siquiera se hubieran salvado. El no rezar lleva inexorablemente a perder la gracia de Dios. Todos los condenados se condenaron por no haber rezado. Todos los santos se hicieron santos porque sí rezaron. Que no se nos olvide esto nunca. Sin oración es imposible salvarnos. Es imposible. Los padres antiguos se reunieron para deliberar qué era lo más necesario a un cristiano para salvarse, y convinieron en que lo más necesario era no dejar de la boca aquella plegaria de David: Señor, ven y me ayuda, Señor, date prisa en socorrerme, porque si tardas en venir a ayudarme, caeré y perderé la gracia. Si lo hacemos así, nos salvaremos. Si no lo hacemos así, nos condenaremos. Cuán grande es el amor y deseo de hacernos bien que Dios tiene hacia nosotros cuando nos dice: pedid y os daré. Y Dios nos señala límites al decirnos en el Evangelio de San Juan: todo lo que quisiereis, pedidlo y se os dará. Esto es más que impresionante. San Juan Clímaco dice que la oración puede tanto con Dios que casi le arranca a la fuerza las gracias que le pide. Y San Agustín: mientras veas que no has perdido la oración, estás seguro, porque tampoco has perdido la misericordia. Ahora bien, para alcanzar las gracias, nuestra oración debe ser humilde, ya que Dios resiste a los soberbios. Al rezar debemos reconocer nuestra gran indignidad y sobre todo tener muy presente la multitud de traiciones tan groseras que a Dios hemos hecho. Debemos orar con la confianza en la misericordia divina de que recibiremos la gracia que pedimos. Alguno pensará con razón que al ser pecador no merece gracias, sino castigos. Y Santo Tomás le responde que la oración consigue las gracias no por razón de nuestros méritos, sino de la divina misericordia. Esto se confirma en el Evangelio cuando Jesucristo dice: pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe. Hemos escuchado bien: todo el que pide, sea justo o pecador.
Y para rematarlo aún más, nuestro Señor nos quita toda desconfianza al afirmar que en verdad os digo que si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. Que es como si Jesucristo dijera: pecadores, vosotros no merecéis ser oídos por mi Padre, pero no temáis, pedid las gracias en mi nombre, es decir, por mis méritos, y yo os prometo que os concederá cuanto le pidáis. Pero hay que tener en cuenta que no pedimos en nombre de Cristo cuando pedimos alguna cosa contra nuestra salvación, y entonces el Padre Eterno no nos lo concede. Y aparte de que la oración tiene que ser humilde y confiada, ha de ser también perseverante. Según San Hilario, el secreto para obtener las gracias está en rezar con perseverancia. A unos despacha el Señor en la primera oración, a otros en la segunda, a otros en la tercera, a otros, y puesto que no sabemos cuántas veces ha dispuesto Dios que repitamos la súplica para despacharla favorablemente, es necesario que insistamos siempre una y otra vez en pedir la gracia que deseamos. Y atención, es muy importante. Si se trata de la perseverancia final, es más necesario que nunca perseverar en tal petición, ya que es una gracia que no podemos merecer, como enseña el Concilio de Trento. Y San Agustín dice que, sin embargo, en cierto modo podemos merecerla con oración, ya que rezando ciertamente se alcanza. Por eso, si queremos conseguir la perseverancia final y salvarnos, la tenemos que pedir a Dios continuamente, por lo que es necesario orar siempre sin desfallecer, como nos manda el Divino Maestro y el Apóstol nos dice: orad sin interrupción. Tomemos buena nota en nuestra alma de lo dicho hasta ahora y de lo que se seguirá diciendo. Grabémoslo a fuego en nuestro espíritu. Nos va en ello la vida eterna. Os aseguro que todo lo que ahora estamos diciendo será lo mejor y más importante de toda nuestra vida si conseguimos entenderlo, y no solo entenderlo, sino ponerlo por obra. Por eso debemos orar siempre sin desfallecer. No basta, según lo que se dijo más arriba, rezar una vez ni unas cuantas veces pidiendo la gracia de las gracias, cuál es la perseverancia final. Pues según dice Belarmino, es indispensable pedirla todos los días, y de no hacerlo así, el día que no la pidamos, caeremos en pecado mortal y nos perderemos. Es indispensable pedirla todos los días, el don de la perseverancia final, que es la gracia de las gracias. Por lo tanto, propósito ineludible a partir de ahora mismo, pedir una y otra vez, pedir todos los días a Dios que tenga piedad de nosotros, que nos perdone y que nos salve, es decir, que nos otorgue por su misericordia la perseverancia final. Recordemos que esto es el negocio de los negocios, y a tono de esto escribe San Gregorio: Dios quiere darnos la perseverancia, pero a condición de que le importunemos hasta ponerle en la obligación de dárnosla. Y esa es la razón de aquellas palabras del Señor insistentes y apremiantes: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Viendo hoy las pocas personas que encuentran la verdad y siguen viviendo plácidamente en el error más burdo, podremos colegir que esa ceguera se debe a que no se pide, a que no se llama, a que no se busca. Y si no se busca, no se hallará nunca nada, y menos la verdad. El tema es gravísimo, y a todos nos ha pasado que cuando queremos ayudar a alguien y le explicamos el porqué de la actual situación, ese alguien
sin decirlo de palabra nos estará diciendo con su actitud que le dejemos en paz, que está muy tranquilo y no quiere problemas. No querrá buscar, investigar, preocuparse algo del trascendental tema de su salvación. No buscará y no hallará. A esto lo podemos llamar con una palabra clave que muy pocas veces la hemos utilizado, y esa palabra es pereza intelectual, pereza espiritual, que es una de las peores perezas, pues por no preocuparse de buscar e investigar un poco, por no utilizar el sentido común analizando la fe de siempre y de ahora, y lo que es peor, por negar en sus juicios el principio de no contradicción, en muy poco tiempo, pues la muerte nos llega enseguida a cada uno, esa persona se arrepentirá por toda la eternidad de no haber pedido, de no haber llamado, y en este caso, sobre todo, de no haber buscado la verdad y haber vivido a gusto, apoltronado en la mentira más soez. Y a nosotros, que Dios nos ha hecho el singular don de atraernos a la tradición, cuando nos apriete cualquier tentación para no caer en ella, entonces es cuando más nos urge pedir y volver a pedir hasta que veamos la tentación vencida. Y en esos momentos cruciales debemos repetir sin cesar: Jesús mío, misericordia. Señor, ayúdame, no permitas que me aparte de ti. María, Madre mía, sálvame. Pidamos a nuestro Dios nos conceda el espíritu de la acción. El espíritu de la acción es la gracia que Dios prometió a la familia de David. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Notemos bien que las palabras gracia y oración van unidas del mismo modo que van unidas la oración y la gracia que pedimos. El que reza, el que ora, conseguirá la gracia. Insistamos en pedir a Dios ese espíritu de gracia y oración de que nos habla Zacarías. Si Dios nos otorga el espíritu de oración, con él nos vendrán todos los bienes, pues la oración está unida inexorablemente a la gracia. No hay excusa para el que dice haber caído por no haber tenido fuerzas para resistir a la tentación. Has caído por no haber acudido a Dios ni a su Santísima Madre, pidiendo auxilio. Veamos ahora qué clases de bienes debemos pedir. Nuestro Dios ha prometido escuchar a quien le llama, pero hay que tener en cuenta que la promesa no está hecha para la petición de bienes temporales, como pueden ser negocios, ganancias, trabajos, conquista de altos puestos, ni tampoco incluso para pedir la salud del cuerpo. Os respondo ahora a una pregunta que ha emanado de vuestras mentes. Entonces, ¿no podemos pedir esas cosas? Sí, pero cuando se pidan esas gracias temporales, debemos hacerlo con gran resignación al querer divino, y bajo la condición de que no sean nocivas para nuestra salvación eterna. Si se piden sin esa resignación a la voluntad de Dios, que bien sabe Él mejor que nadie lo que nos conviene, entonces el Señor no escuchará tales oraciones. Esto es, a veces pedimos un trabajo o la salud, y si Dios no nos concede lo que pedimos, nos quejamos de ello y decimos que no lo entendemos. En la otra vida veremos por qué fue así y comprobaremos que si nuestro Señor nos hubiera concedido ese trabajo, dicho empleo habría servido para nuestra perdición debido al ambiente y situaciones que nos habrían llevado al pecado, al igual que si nos hubiera concedido la salud que una y otra vez le pedíamos, veremos que esa salud la habríamos utilizado mal, pecando y ofendiendo a Dios, y que en cambio la enfermedad sirvió para nuestra salvación eterna. Para entenderlo mejor,
el niño que quiere una y otra vez la botella de lejía para jugar con ella, y sus padres se la niegan siempre, no entiende el por qué no le dan dicha botella. Su pequeña cabecita no puede llegar a comprender que tal botella está repleta de veneno y le podría llevar a la tumba. Y sus padres, que saben del terrible peligro, se la niegan siempre. Entre Dios y nosotros los humanos hay una infinita distancia de conocimiento y de todo. Y pataleamos y nos enfadamos cuando Dios no nos concede esa botella de lejía, llámese trabajo, salud, dinero, etc. Por eso, no seamos necios y aceptemos con amor y reverencia la voluntad de Dios en nosotros, y que si no nos concede lo pedido es por nuestro bien, con mayúsculas, es decir, nuestro bien eterno. Por eso tenemos que tener muy claro todo lo anterior. La oración es infalible cuando es para nuestra salvación eterna. Por eso todo lo que concierne a nuestra salvación eterna lo tendremos conseguido si lo pedimos. Pero todo lo demás, como no sabemos si concierne a nuestra salvación eterna, y Dios sí lo sabe, por eso a veces nos lo concede y a veces no nos lo concede, porque Él sabe todo. En cambio, cuando se piden bienes espirituales, no se requieren condiciones. Los debemos pedir con la firme confianza de conseguirlos. Pero, desgraciadamente, hay personas que apenas saben pedir nada que no sean gracias temporales. Y a esto le responde Santa Teresa con las mismas palabras que decía a sus religiosas. No es, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Es tan cortita nuestra vida que no la podemos malgastar en pedir bagatelas. Por lo tanto, nosotros pidamos las virtudes, las luces de lo alto para cumplir la voluntad divina, la mansedumbre, la paciencia en las contrariedades, la perseverancia, el divino amor, que como observa San Francisco de Sales, es un bien que contiene todos los bienes. Y pidamos la gracia de la oración, de orar siempre y de encomendarnos de continuo a Dios. Es primordial pedir la gracia de la oración. Dios está deseando hacernos bien, está deseando que le pidamos para otorgarnos a granel de sus riquezas, por lo que no merece compasión alguna el pobre en este tema que estamos tratando, pues es pobre porque no pide a Dios los bienes de que está necesitado. Por eso Santa Teresa decía que de buena gana se subiría a un monte desde el cual pudiera hacerse oír de todos los hombres y desde esa altura poderle gritar muy fuerte: «Hombres, rezad, rezad, rezad». Nos sigue diciendo San Alfonso María de Ligorio que él no haría nada de más si se pasara la vida hablando de la oración, ya que la Sagrada Escritura no se cansa de repetir que recemos, que busquemos, que llamemos, si queremos las gracias. Es ineludible si queremos salvarnos y hacernos santos. No nos queda otro camino que rezar y rezar. Ahora bien, es verdad que para hacernos santos necesitamos todas las virtudes, la mortificación, la humildad, la obediencia, la pureza y sobre todo la santa caridad. Y para practicar todas esas virtudes necesitamos rezar, suplicar. Si no suplicamos, no seremos ni mortificados, ni humildes, ni obedientes, ni amaremos a Dios, ni venceremos la tentación, ni haremos nada bueno. San Pablo, después de haber enumerado las virtudes necesarias para el cristiano, nos exhorta diciendo: «Sed constantes en la oración», para indicarnos, según explica Santo Tomás comentando este pasaje, que para alcanzar las virtudes es necesaria la continua oración, pues sin ella no tendremos el auxilio divino que para practicar las virtudes necesitamos.
Y ahora dirá alguno, pues el Señor puede y quiere darnos la santa perseverancia, ¿por qué no nos la da de una vez cuando se la pedimos? A esta pregunta responden los santos padres alegando muchas y sapientísimas razones. Y es la primera, que Dios quiere probar la confianza que tenemos en Él. La segunda nos la da San Agustín cuando escribe que es porque quiere el Señor que suspiremos por la perseverancia final con grandes deseos. Y añade, no quiere darte el Señor la perseverancia apenas se la pides, para que aprendas que las cosas muy excelentes hay que desearlas con muy grandes ansias. Pues vemos acá en la tierra que lo que por mucho tiempo codiciamos, lo saboreamos más deliciosamente cuando lo poseemos. Y las cosas que pedimos y al punto recibimos, fácilmente las estimamos poco, y hasta tenemos por miles. Otra razón podemos dar, y es que Dios quiere de este modo que nos acordemos más de Él. Si estuviéramos ya seguros de la perseverancia y de nuestra salvación eterna, y no sintiéramos a cada paso necesidad de la ayuda de Dios, fácilmente nos olvidaríamos de Él. Y aún podemos dar otra cuarta y última razón, y es que con la oración diaria y continua nos unimos con Dios con lazos más estrechos de caridad, de amor. ¿Hasta cuándo hemos de orar? Responde San Juan Crisóstomo, hemos de orar siempre, hasta que oigamos la sentencia de nuestra salvación eterna, es decir, hasta la muerte. No cejes hasta que no recibas tu galardón. Y añade, el que dijere que no suspenderá su oración hasta que sea salvo, ese se salvará. Párrafo impresionante. Escribe el apóstol San Pedro que nuestro adversario, el demonio, anda dando vueltas como león rugiente a nuestro alrededor en busca de presa para devorar. De aquí hemos de concluir que así como el demonio a todas horas nos anda poniendo trabas para devorarnos, así nosotros hemos de estar continuamente con las armas de la oración, y con esa poderosa arma, cual es la plegaria, nos podremos defender de tan fiero enemigo. Mas, ¿cómo conseguiremos esta victoria tan decisiva y tan difícil para nosotros? Nos responde San Agustín, con oraciones, pero con oraciones continuas. ¿Hasta cuándo? Ahí está San Buenaventura que nos dice, la lucha no cesa nunca, nunca tampoco debemos dejar de pedir misericordia. Los combates son de todos los días debe ser la oración para pedir al Señor la gracia de no ser vencidos. Oigamos aquella temerosa amenaza del sabio, ay de aquel que perdiere el ánimo y la resistencia. Estas palabras están dichas en especial para nosotros, que tenemos que combatir contra el anticristo y sus corifeos. Pobre de nosotros si perdemos el ánimo y dejamos de resistir al maligno que por todas partes nos rodea. Y San Pablo nos avisa que seamos constantes en orar confiadamente hasta la muerte con las siguientes palabras: nos salvaremos a condición de que hasta el fin mantengamos firme la animosa confianza en Dios y la esperanza de la gloria. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Acaso la tribulación? ¿Por ventura el peligro de perder los bienes de este mundo? ¿Las persecuciones de los demonios y de los hombres? ¿Quizás los tormentos de los tiranos? En todas estas cosas salimos vencedores por amor de aquel que nos amó. Una y otra vez nuestro Señor Jesucristo, los padres y doctores de la Iglesia, los santos, nos hablan de la oración continua, y que si no perseveramos en la oración, será imposible alcanzar el cielo. Anotamos antes que la oración puede llegar a vencer al mismo Dios nuestro Señor, y tenemos muchos ejemplos de ello, como cuando Abraham con su oración hace que Dios vaya bajando el número de los justos que debería encontrar en Sodoma para que esa ciudad pudiera ser salvada del castigo. Muchos santos han pedido la salvación de algún impío, y Jesucristo les contestaba que no,
debido a los grandes pecados que durante su vida había llevado a cabo dicho impío. Y los santos han continuado insistiendo en su plegaria hasta que al fin el Señor se ha dejado vencer. Es impresionante saber que la oración llega a vencer al mismísimo Creador. Veamos ahora cómo la oración de una madre salvó a su hijo y luego este hijo, una vez sacerdote, con su oración salvó a muchas almas. Lo siguiente lo dijo en una conferencia el padre Trampitas a principios de los 70, cuando él contaba con 80 años de edad. Dicho padre, de joven, fue perseguidor de la Iglesia y una vez convertido ya sacerdote, pidió ir de capellán al penal de alta seguridad de las Islas Marías de México, donde llevaban a los criminales más grandes. Y allí vivió vida de presidiario. Se hizo preso con los presos para ayudarles a convertirse y a salvar su alma. En dicha conferencia decía que la oración todo lo alcanza y que si alguna madre de familia tenía a su hijo por malos caminos, y cuando pronunciaba estas palabras dejó de hablar, no quería contar en público lo que sigue, pero al final los oyentes le rogaron mucho y se lo hicieron contar, y emocionado siguió diciendo el padre Trampitas: yo era un perseguidor de Cristo. En Aguascalientes fue el teatro donde, no puedo contarlo, no debía contarlo, pero para gloria de Dios lo voy a decir. Allí en Aguascalientes perseguí a los sacerdotes. Yo era imposible estudiar para sacerdote, pero cuando me habló Cristo un 2 de febrero en la noche, fue cuando le juré a mi madre, llorando ante el Cristo. Mi madre en esos momentos tenía en sus manos unos papeles míos muy comprometedores que había encontrado. Uno de ellos era el plan que habíamos hecho para volar la catedral el 11 de febrero. El otro, cuando decía esto, se emocionaba. Malos papeles, muy malos papeles. Le pregunté a mi madre por qué estaba llorando y me dijo: te quiero mucho, pero al mismo tiempo te odio, porque eres enemigo de Dios. Lo estaba comprobando con aquellos comprometedores documentos. Y le juré de veras: mira, mamá, a partir de ahora confía en tu hijo, me haré sacerdote. Si te lo cumplo, que este Cristo me bendiga. Ese Cristo lo tengo todavía en las Islas Marías. Si no te lo cumplo, que este Cristo me maldiga. Sé que lo que voy a hacer me va a costar la vida. Y entonces mi madre me dijo: ¿para qué quieres la vida si no la das por Cristo? ¿Para qué quieres la vida si no es para perderla por Cristo? Y esas palabras que me dijo mi madre son las que me sostienen allá en la prisión. Cuando me llegan las nostalgias de la libertad y ya quiero abandonar aquello, parece que la voz de mi madre hace eco. ¿Para qué quieres la vida si no la das por Cristo? ¿Para qué quieres la vida si no es para entregarla por Cristo? Y sigo permaneciendo allí. Aunque tengan un hijo por malos caminos, la oración, todo lo alcanza. Y emocionado seguía contando el padre Trampitas. Y por el motivo de haber sido perseguidor de la Iglesia, yo no podía estudiar para sacerdote en México, pues dirían los superiores: este está planeando un buen golpe. Pues sí, tuve que irme para Estados Unidos. Mire, cuando dejé el trabajo en la fundición, me dice uno de mis ayudantes: ¿es cierto que te vas a trabajar a la fundición de Monterrey? Sí. Yo me voy contigo, hombre. Mira, te voy a decir la verdad. Me voy a estudiar para sacerdote. Voy a Estados Unidos para estudiar para sacerdote. ¿Tú para sacerdote?
este hombre sabía que hacía poco había apedreado a unos sacerdotes en la calle Libertad Cruz con Santa Bárbara, y el que resultó más descalabrado fue el que después llegaría a ser el obispo de Sonora, Juan Navarrete. Cosas de Dios, miren si Dios es grande. Y me siguió diciendo: tú para sacerdote, oye, pues te diré como dijo Dimas: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le decíamos el perro pelón porque no tenía ni un pelo en la cabeza. Una enfermedad le había dejado calvo enteramente. Nada más le quedaba un mechón de pelitos blancos cerca del ojo derecho, de manera que era inconfundible aquel hombre. Pasaron años. Después que me ordené sacerdote en mi primera misa, me acordé de él, de Juan, el perro pelón, y pedí por él en el memento de vivos y también en el de difuntos, por si hubiera ya muerto. Volvieron a pasar muchos años, y el año 73 vine a Aguascalientes a celebrar mis bodas de oro. En el mismo templo en que yo había peleado contra la Iglesia y había perseguido a sus sacerdotes. Sea a gloria de Dios, vemos su grandeza. Después de aquella solemnidad que me hizo sentir en la gloria al gozar de la misericordia de Cristo, fui con mi sobrino que me estaba acompañando para enseñarme las mejoras que había realizado Olivares Santana cuando fue gobernador de Aguascalientes. Y veníamos por una calle que va a dar al Padián, cuando al pasar un camión que iba hacia el mercado, en el momento que bajaba un señor del autobús, el camión se lo llevó y lo arrastró. Y cuando el camión dio la vuelta a la izquierda, cayó el hombre en el suelo y la rueda de atrás le pasó por el cuello y casi le separó la cabeza del tronco. No se movió, así se quedó. Yo estaba como a unos 7 metros de distancia en el carro de mi sobrino. Brinqué y llegué con todo el poder del sacerdocio y le di todo: indulgencia plenaria, bendición papal, todo cuanto pude. El escapulario de la Virgen del Carmen se lo puse. Y llegaron los policías allí tomando nota de todo, y entonces preguntaron: ¿cómo se llama? Se acerca uno y dice: yo lo conozco, es un borrachito que hace mandados aquí en el mercado. Sí, pero ¿cómo se llama? Pues no lo sé. Le dicen Juan el perro pelón. ¡Ay! Inmediatamente me fui hacia el cadáver y la calva estaba allí. Era inconfundible. Era él. Y dije: hace 53 años, en 1920, cuando me iba al seminario, este hombre me dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oigan, esto ya no puede ser coincidencia. No, es una grandísima providencia de Dios. De seguro que este hombre me dijo muy de corazón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Dios en ese momento le había contestado: así será. Esto se cumplió después de 53 años. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sencillamente, esta narración pone el corazón en un puño y nos hace ver el colosal poder de la oración. No es en absoluto casualidad ninguna. Habían pasado 53 años y Dios los juntó a los dos en una calle de una ciudad a la misma hora y en el mismo minuto en que los dos pasaban por allí. Estremece ver tan de cerca la divina providencia de Dios. Acuérdate de mí, y Dios se acordó. Nuestro Señor Jesucristo nos acaba de entregar a cada uno el arma invencible con el que venceremos todo mal, la oración. Hemos tratado de la oración continua, de la oración perseverante, y hemos sacado la conclusión de que para alcanzar el cielo necesitamos orar día y noche.
pensemos, meditemos mucho todo lo recién dicho. Hagámoslo vida. No es cosa baladí, pues en ello, en ponerlo en práctica, nos va la salvación. Así de sencillo y así de claro. Nos va en ello la salvación eterna. Acabamos esta segunda charla con una frase de San Gregorio Nacianceno, que resume muy bien lo que hasta ahora se ha dicho. Es necesario acordarse de Dios con más frecuencia que se respira. Es necesario acordarse de Dios con más frecuencia que se respira. Si de todo lo que llevamos dicho hasta ahora nos hubiese quedado grabado a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón esta sentencia de San Gregorio Nacianceno, seríamos ricos, inmensamente ricos. Es necesario acordarse de Dios con más frecuencia que se respira. En la próxima charla, la número 3, os voy a contar cosas admirables e increíbles realizadas por el extraordinario poder que la oración tiene. De seguro que os van a motivar mucho y que os van a hacer gran bien. Dios sea servido.